Saber de fontanería no significa que vayas a ser un buen gerente de un negocio de fontanería. Igual que hace poco estaba en una floristería comprando unas flores para mi mujer, para nuestro aniversario, y me contaba la señora que estaba ahí toda la vida que había pasado un proceso muy duro porque le había cedido el negocio de toda la vida a una de sus trabajadoras, que llevaba 6 años trabajando con ella, y que en solo 6 meses había echado a la borda toda la buena fama que tenía su floristería. ¿Y por qué sucedió esto? Porque esta señora que cogió la floristería era una buena floristera. O sea, ella sabía cortar las flores, prepararlas, hacer los ramos, preparar los pedidos de los clientes, pero no era una buena empresaria. Y me contaba la señora que había cedido el negocio que todos los proveedores, el proveedor de la luz, el proveedor de las flores, el proveedor de los ramos, del empaquetaje, de todo eso, le decían: oye, ¿cómo es posible que esta chica que ha estado 6 años contigo no sepa gestionar bien el negocio? Y claro, porque no es empresaria, porque no nos dan un curso, un máster de emprendimiento, un máster de negocio. Tienes que aprenderlo. Si tú eres un gran mecánico, eres un gran fontanero, eres un gran floristero, lo que sea, tienes que aprender de negocios antes de montar el negocio. ¿Por qué? Porque si no, vas a crear el negocio y lo vas a llevar a la ruina. Porque da igual lo muy bien que sepas hacer los platos, que para ser un buen restaurador tienes que saber gestionar recursos económicos. Y este es el problema. Esta chica que cogió el negocio cedido, ¿qué hizo? Lo mandó a la ruina, dejó de pagarle a los proveedores porque empezó a trabajar y el día 1, que es el día de Todos los Santos en España, que es un día fortísimo de ventas, vendió un montón de flores y después, la semana siguiente, se fue de vacaciones 15 días con su familia, con sus hijos, que eso está perfecto, y se fue a todo trapo, o sea, se fue a gastar dinero de vacaciones. ¿Qué pasó? Esta señora se gastó el dinero de la floristería, pero ese dinero no era suyo, ese dinero era para pagarle a los proveedores de las flores, al proveedor del empaquetaje, al proveedor de la electricidad de la tienda. Y claro, cuando llegó el momento de pagarle a la gente a la que le debía dinero, no tenía dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú eres un buen cocinero o un buen camarero, pero el dinero que coges de las mesas de tus clientes te lo gastas, cuando tengas que pagarle a los proveedores de materia prima, a los proveedores de comida, de pan, de agua, de cerveza, de todo lo que hay en un restaurante, de vino, etcétera, ¿qué va a pasar? Que no vas a tener dinero para pagarle a tus proveedores. Con lo cual, da igual lo muy bien que seas en un aspecto u otro, como restaurador, como floristero o como lo que tú seas, técnicamente hablando, si como gestor, como gerente de ese negocio no sabes administrar los recursos. ¿Y qué sucede? Que obviamente, por mucho que hayas estudiado empresariales o administración de empresas, que yo lo he hecho, nadie te explica eso. Nadie te explica cómo tienes que gestionar los recursos. Así es que, ¿qué tienes que hacer? Formarte, educarte, entrenarte con gente que ya sepa gestionar el negocio. Quizás esta chica lo tenía más fácil que ninguno de nosotros. Es decir, podía haber cogido a la antigua propietaria y decirle: oye, enséñame cómo administrar el negocio, enséñame cuánto apartas tú todos los meses, cuál es el margen de cada flor, cuál es el margen bruto. De este margen bruto, cuánto va para cosas que tenemos que reponer, para cosas, maquinaria, cuánto va para... Y preguntando todo esto, se hubiera hecho una composición del lugar. Pero ¿qué pasa? Que ella entendió que era simplemente vender flores y disfrutar la vida. Y no es así. Es vender flores, saber que tienes un plan de pagos de tesorería y después, obviamente, con lo que te sobra, disfrutar la vida. Pero obviamente nadie nos explica esto. Entonces, si tú quieres montar un negocio o ya tienes uno, es súper importante la gestión de los recursos, porque con ser un buen técnico no es suficiente. Este ejemplo de la señora pasa muy frecuentemente, lo veo porque cuando hago mentorías personales con empresarios y me dicen: oye, es que facturo 400.000 euros al año, facturo 1.000.000 de euros al año y no gano dinero. Y digo, algo está pasando aquí,
Porque si eres capaz de vender, si eres capaz de atraer toda esa masa de clientes y de facturación, ¿qué está pasando? Que tú no estás teniendo un resultado correcto. Pues porque no estás administrando los recursos. Y entonces, un error muy habitual es no fijar los precios correctamente. Otro error muy habitual es no saben cuáles son sus costes. Otro error muy habitual es que no tienen un plan de tesorería. Hay tantos errores que al final todos sumados generan un efecto mortífero en esos negocios, en esas empresas. Y a pesar de que son buenos floristeros, buenos restauradores, buenos técnicos de su negocio y saben muy bien hacer eso que hacen todos los días y trabajan mucho y dedican muchas horas al negocio, mandan el negocio a la ruina. ¿Por qué? Porque no administran los recursos en tiempo y forma. Y cuanto más venden, más pierden. ¿Por qué? Porque están vendiendo al precio incorrecto. O cuanto más venden, más deben. Porque puede ser que su flujo de caja, su periodo medio de maduración sea negativo. Y está perfecto, pero tienes que aprender a financiar tu empresa. Y eso tienes que saberlo. ¿Qué se paga antes? ¿Qué se paga después? ¿Qué se cobra primero? ¿Qué se cobra después? Todo eso tienes que ponerlo en tu plan. ¿Por qué? Porque como decía Warren Buffett, un tonto con un plan llegará más lejos que un listo sin plan. Entonces, no se trata de ser el más listo, se trata de tener tu propio plan, plan estratégico, plan de negocio, plan financiero, plan de tesorería. ¿Por qué? Porque así vas a saber qué hacer en cada momento y no vas a cometer estos errores que la chica que cogió el negocio, y además me contaba la antigua propietaria que no le cobró ningún traspaso, no le cobró ni siquiera traspaso, imagínate. O sea, si le hubiera cobrado traspaso, se hubiera quedado sin cobrar el traspaso, porque obviamente no sabía cómo gestionar ese negocio. ¿Y qué tienes que hacer tú? Formarte, prepararte, educarte. Solo tienes que hacer esto. Obviamente, estoy en esa labor de comunicarte que tienes que ver, ¿vale?, cómo te vas a organizar antes de montar el negocio. ¿Por qué? Porque veo muchos fracasos que se deben a esto. Dicen que el 85% de los emprendedores fracasan a los 5 años de haber montado el negocio. Pero muchos ni siquiera llegan a los 5 años. Terminan o arruinan el negocio mucho antes. ¿Por qué? Pues porque no hacen las cosas de la forma correcta. Y no es su culpa, nadie les ha enseñado a crear negocios o a gestionar negocios. Pero sí está en tu responsabilidad educarte, formarte, prepararte. Estoy haciendo un registro, una base de datos para el máster de negocios que estoy creando, donde voy a hacer una formación grupal y ahí voy a enseñarle a las personas cómo gestionar su negocio en el día a día. ¿Por qué? Porque mucha gente es muy buena en lo suyo, pero no sabe gestionar su negocio. Así que si estás interesado, ponme aquí abajo un comentario y te añadiré a esa base de datos. ¿Para qué? Para que tú puedas formar parte de esas personas que se aprovechen de mi experiencia de 20 años gestionando el negocio, más de 30 empresas que he creado o que he desarrollado conjuntamente con mi equipo, con otros socios, y te puedo decir que no siempre he tenido éxito. De hecho, solo 16 de las 30 siguen vivas. Así es que tú te puedes ahorrar todos esos errores que yo he cometido, todo ese tiempo que yo he invertido en aprender y en caerme y en rasparme las rodillas, y todo ese dinero, y te estoy hablando de cientos de miles de euros, que se han ido a la basura porque no he sabido hacer bien las cosas, pero te prometo que he aprendido por la cuenta, sobre todo por la cuenta económica que me trae a mí. Entonces, tú te puedes ahorrar todos esos errores. Si te interesa, escríbeme o en mi página web joseandresgg.com me puedes contactar. Así es que aprovecha el tiempo, aprovecha tu dinero, no hagas tonterías, como decía Forrest Gump, porque tonto es el que hace tonterías. No hagas tonterías con tu negocio, porque precisamente puedes ser un gran floristero, un gran cocinero, un gran técnico en lo tuyo, pero si no gestionas, si no sabes gestionar tu negocio, tienes que aprender cuanto antes, si ya lo tienes montado, o antes de empezar. Así es que suscríbete al canal porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos, contenido de todo esto que necesitas para gestionar tu negocio y que no nos enseñan ni en la carrera ni en ningún sitio, y que te puede servir mucho y ser de mucho valor. Gracias por tu tiempo, porque es tu presente y para mí es un gran regalo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Te quiero mucho, cuídate.